Hola, buen día. Nosotras somos Sara Rodríguez Aldana y Jency Rodríguez Romero y vamos a explicar la prueba de eficacia en cambio con Etioquil. Bueno, para iniciar, ¿qué son las garrapatas? Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos que son clasificados como ácaros, los cuales afectan a mamíferos, aves y reptiles. Su ciclo de vida se basa en huevos, larvas, ninfas y adultos, y algunas de estas requieren de hospedadores para su reproducción. Requieren también de ambientes cálidos y húmedos para desarrollarse y en casos graves causan irritación, anemia y disminución de la productividad y del peso del animal cuando digamos que ya es un tema exagerado. También son capaces de transmitir enfermedades virales, bacterianas y otras, y por el tratamiento que se le puede dar, se le puede llegar a dar al animal que está infectado. La economía puede bajar por la mortalidad y la baja de la producción y también porque debe existir un manejo integrado para el control de la población. Existen dos familias principalmente en cuanto a las garrapatas, la familia Ixodidae, que son las garrapatas duras, y la Argacidae, que son las garrapatas blandas. Bueno, al lado izquierdo encontramos a la garrapata Rhipicephalus microplus, la cual se clasifica como una garrapata blanda. Su principal hospedador es el bovino y tiene hospedadores intermediarios como el equino, el perro, el venado y la oveja. Tiende a desarrollarse en ambientes cálidos y húmedos, a transmitir enfermedades como babesiosis, anaplasmosis y como la que se logra ver en la imagen, dermatitis. También es la garrapata que en la literatura es documentada como la que tiene mayor resistencia, presenta resistencia establecida a lo que son piretroides, organofosforados, amitraz, lactonas macrocíclicas y algunas otras combinaciones. Al lado derecho encontramos a la garrapata Amblioma cajenenses. Esta es una garrapata clasificada como garrapata dura. Su principal hospedador es el equino. Eh, Tiene hospedadores intermediarios como el humano, el bovino, aves silvestres y el perro. Digamos que la dificultad de su control es que tiene un ciclo trihospedador, o sea, tiene que pasar por tres hospedadores y esto la hace un poco más compleja en cuanto a su control. Y también, pues que tiene una tolerancia al calor. En cuanto a las enfermedades que puede transmitir, está la rickettsiosis y la dermatitis severa, como se ve en la imagen. Bueno, en cuanto al ciclo de vida de la Rhipicephalus microplus, en cuanto a la fase de vida libre, inicia cuando la hembra ingurgitada se desprende del animal y cae al suelo. Luego de caer al suelo, lo que hacen es buscar un lugar seguro donde se evite la luz solar directa. Luego de estar allí, inicia el periodo de pre-oviposición, que es cuando los ovarios se maduran y los óvulos se producen y se maduran. Luego, en el periodo de oviposición, la hembra, luego de poner sus huevos, muere y inicia también un periodo pequeño de incubación y luego de este periodo de incubación, las larvas eclosionan. Luego de que estas larvas eclosionan, se desarrollan con tres patas y luego de un periodo de inactividad, estas trepan en grupos hacia las puntas de las hojas del pasto y digamos que la fase de vida libre finaliza cuando o se adhieren al hospedador o se mueren por esperar al hospedador y pues no se adhieren. Si el caso es de que se adhieran, inicia la fase parasitaria, que es cuando ya se adhieren a partes como lo son el cuello, los flancos, donde el animal no logra llegar para lamerse y de pronto desprenderlas. Y luego de 4 o 7 días se transforman en ninfas. Y luego de esto, por ecdisis, se transforman ya en una hembra adulta. Todo esto de la fijación larvaria hasta el desprendimiento del teleógeno transcurre durante 21 días. En cuanto al ciclo de vida del amblioma cajenense, lo mismo, este inicia cuando la hembra ingurgitada se desprende del hospedador, básicamente en su periodo de oviposición pone de 4.000 a 8.000 huevos. Después de unos 30 o 40 días, estos huevos eclosionan y ya se crea lo que es la larva.
Esta larva tiene solamente 6 patas y cuando ya tiene la capacidad de caminar, bueno, de desplazarse, sube a la vegetación y allí se adhiere al hospedador. Cuando se adhiere al hospedador ya se considera una ninfa y cuando se caen al suelo ya muda. Se considera que en el periodo de ninfa el parasitismo es más duradero y aquí es que se busca el segundo hospedador porque se suelta y se cae. Luego se convierte en adulta y parasita principalmente a los equinos, es decir, en su estadio adulto es cuando llega a su hospedador principal, que es el equino. Allí las hembras ingieren grandes cantidades de sangre y en cuanto al macho, este se concentra un poco más en fecundar. La duración total de este ciclo es de 9 a 12 meses. Bueno, en cuanto a nuestro principio activo, este es el etión, el cual es un órgano fosforado. Su nombre comercial es Etioquil, el cual se encuentra en diferentes presentaciones de 30, 125, 250, 500 y 1000 ml. El nivel de toxicidad es moderado por el color que se indica que es el amarillo, por lo que hay un riesgo de inhibición de la enzima acetilcolinesterasa que puede provocar salivación, miosis, respiración dificultosa y convulsiones en casos severos. En cuanto a los elementos de protección personal recomendados, se recomienda tener guantes de nitrilo, botas impermeables, ropa de protección y mascarilla tipo filtro. El valor comercial en Colombia, los rangos que observamos online son de 65.000 a 98.000 pesos, específicamente del frasco de 250 ml, que fue el que utilizamos nosotros en la práctica. Y en cuanto a las indicaciones de aplicación, se recomienda para el control de garrapatas, piojos y moscas en las especies de bovinos, ovinos y equinos. Y también, digamos que recomendaban que era para usarse por baños de aspersión. Y principalmente en nuestro principio activo tenía el mecanismo de acción que ejerce sobre la garrapata es que este inhibe a la enzima acetilcolinesterasa que esta actúa en el sistema nervioso central, eh, deteniendo las señales neuronales, permitiendo que los receptores de las neuronas se preparen para recibir nuevas señales y pues como esta se inhibe, digamos que va a haber una acumulación de acetilcolina, lo que va a llevar a una parálisis y a la muerte de la garrapata. En cuanto a la dosis de la casa comercial, se recomienda diluir para aspersión en bombas de mano 15 ml de producto por 20 litros de agua. Y para una carga inicial por inmersión, se recomienda 1 litro de producto por 1300 litros de agua. Y ya para finalizar, en cuanto a la vía de administración que recomienda también la casa comercial, es principalmente tópico por baño de aspersión. Em, Esto recomienda preparar la dilución correcta, aplicar con mangas de aspersión y asegurarse de mojar lo que es el dorso, los flancos y la zona ventral, que es donde las garrapatas tienen una mayor afinidad a pegarse. Bueno, como indicaciones de aplicación del producto, en este caso del Etioquil, tiene como indicaciones que este está indicado para el control de garrapatas, piojos y moscas. Además de esto, se menciona que el modo de administración de este producto es por baño por aspersión. También se menciona la cantidad que se debe utilizar de Etioquil con pues la cantidad de agua. Hablando de esto, pues tenemos que 3 ml deben ser en 3.8 litros, que esto equivale a un galón, 15 ml por 20 litros, 150 ml por 200 litros, 770 ml por 1000 litros y 1 litro de Etioquil por 1300 litros. Seguidamente hablamos de las precauciones que se deben tener para el manejo de este tipo de productos. Se menciona que se debe evitar el contacto directo, ya sea con el producto o ya sea con la dilución. En caso de que haya pues un contacto con alguna de estas dos, se debe hacer un lavado con agua y jabón, pero inmediatamente de que esto ocurra. Además de esto, también se menciona que si de pronto las prendas que llevamos en ese momento también tuvieron contacto con el producto, con la dilución, deben también ser retiradas.
Además de esto, si se llega a presentar una intoxicación con este producto, se menciona que debemos acudir inmediatamente a un médico y hablando ya en el caso de que se llegue a presentar una intoxicación del animal, pues debe acudirse inmediatamente con un médico veterinario. Como tal, ya que este puede generar una intoxicación, se menciona que el antídoto de este es el sulfato de atropina, ya que este etioquil, el producto, al ser un órgano fosforado, em, necesita de la administración del sulfato de atropina para que este pueda bloquear los efectos colinérgicos causados por la inhibición de la acetilcolinesterasa que el etioquil puede producir. Hablando de humanos, se menciona que se debe aplicar por vía intramuscular de 1 a 2 miligramos cada hora hasta un máximo de 10 a 20 miligramos por día. Y ya hablando del ganado, en este caso, se menciona que la vía de administración también es intramuscular o intravenosa y aquí se menciona que debe ser de 20 a 30 miligramos y en caso de necesitarse, pues repetir a intervalos esta dosificación. Es importante también mencionar que una vez el producto termina, debe ser destruido para evitar la posible, digamos que, contaminación de otros animales o personas. Bueno, por otra parte, aquí tenemos el costo que tiene aproximadamente el Etioquil, que varía entre 25.000 a 35.000 pesos colombianos, dependiendo del lugar donde se compre. Además de esto, como sabemos, el Etioquil es un concentrado, por eso no debe aplicarse puro y este pues debe ser diluido en agua. Para que su concentración sea segura tanto para los animales. Este tiene una proporción estándar que ya está establecida por la persona que lo fabrica, que es 1 litro del producto por 1.300 litros de agua. Entonces, esta dilución logra que el principio activo tenga fuerza suficiente para actuar contra el parásito o plaga sin ser tóxico también para el animal. En el caso de este, pues el frasco tiene 125 ml, que es pues una fracción de 1 litro. Y este se prepara proporcionalmente menos mezcla. Para esto se prepara 162,5 litros, luego se establece una dosis por animal de 5 litros, ya que esta es la dosis estándar o la dosis segura que todo el cuerpo del bovino, digamos que pueda ser recubierto por este líquido alcanzando pues las zonas más difíciles de los pliegues, lomos y extremidades. Y pues eso al dividir el total de mezcla entre lo que se necesita para cada uno de estos animales se obtiene un número aproximado de bovinos que pueden ser tratados con la cantidad de este frasco. En este caso hablamos de que pueden ser tratados aproximadamente 32 bovinos adultos. Bueno, los resultados y hallazgos tenemos que inicialmente se escogieron 20 de las garrapatas más grandes de todas las que se habían recolectado, que eran aproximadamente 38, las cuales se sumergieron 20 garrapatas simultáneamente durante 10 minutos en diferentes soluciones. En base a esto, pues hay un grupo control con 10 garrapatas y otro contaminado con un garrapaticida, pues las otras 10. En la primera imagen vemos como tal en el envase en el que estos venían, luego se sacaron y se escogieron, seguidamente en la imagen 3 podemos ver el grupo que venía contaminado con un garrapaticida, en la imagen 4 observamos que estas se sacaron y se secaron y finalmente estas se colocaron en una placa de Petri que tenía una base adhesiva para que las garrapatas se pudieran fijar en eso. Las dos muestras, tanto como de control como la del producto, se mantuvieron siempre en una posición ventral y esta finalmente se cerró y se almacenó en un ambiente con muy poca luz y medianamente húmedo. Seguidamente, en la semana 1, luego del proceso se evidenció pues una cierta actividad donde se aproxima que un 20% de las garrapatas inició la oviposición, que pues básicamente esto es cuando inicia pues la postura de los huevos. Y hablando ya del grupo del producto, que es la imagen 2, se puede decir que inicia el efecto colinérgico en estas, el cual genera pues una sobreestimulación sobre el sistema nervioso de las garrapatas por la acumulación de la acetilcolina. Esto sucede debido a la utilización pues, de un producto organofosforado como lo es el etioquil, que inhibe pues, la enzima acetilcolinesterasa,
que normalmente degrada la acetilcolina. Además, pues de esto se puede evidenciar que hay una mayor cantidad de huevos, ya que pues la sobreestimulación que este producto puede generar hace que haya una mayor liberación de esto. Bueno, ya hablando de la semana 2, tenemos que se pudo observar una mayor oviposición. Ya hablando en cuanto al grupo control, tenemos que hubo un poco más de dispersión y menos compactación como tal de los huevos. Estos tenían una coloración marrón oscura, lo que tiende a indicar que había un buen desarrollo embrionario inicial, a comparación ya del grupo del producto, donde se evidenció una mayor compactación y un mayor número de huevos. En este punto, el producto puede que siga actuando independientemente de que ya hayan pasado varios días luego de su aplicación, y esto puede generar alteraciones en los embriones y en la reproducción normal como tal de estas garrapatas que se encuentran en este grupo. Bueno, ya para finalizar en la semana 3 tenemos que el grupo control se puede observar que la capa externa, piel o pues el tegumento de las garrapatas está un poco más firme y con una coloración que indica pues una muerte progresiva de estas garrapatas, debido pues a la deshidratación, que esto pues altera el pigmento natural de este tegumento, dando como resultado pues la finalización como tal del proceso reproductivo de estas garrapatas, pero normalmente. Ya hablando del grupo del producto, se puede evidenciar también una pérdida de la coloración y de estructura también de tegumento, y hay una mayor cantidad de huevos o masas de estos, pero pues con apariencia diferente, como con una pérdida de la estructura, y esto indicaría que estos huevos ya no tienen una viabilidad, y esto debe ser pues el efecto residual que causa el garrapaticida etiol. Bueno, en la estrategia de medicina preventiva en relación con las trampas con feromonas, hablamos de que estos dos se basan en un enfoque de manejo integrado donde las feromonas permiten monitorear y anticipar el aumento de plagas mediante el uso de atrayentes específicos que pues las feromonas tienen. Y ya el etioquil se aplicaría únicamente cuando ese monitoreo confirma una presencia crítica de garrapatas, ya que las feromonas son una herramienta preventiva que ayudan a reducir pues el uso indiscriminado de productos químicos como lo vendría siendo el Kill, mientras que el garrapaticida actuaría de una manera más dirigida, afectando el sistema nervioso de las garrapatas y evitando pues su posterior oviposición y la formación de nuevas masas ovígeras. En conjunto, pues esto permitiría un control más eficiente y sostenible, disminuyendo pues el ciclo reproductivo de los parásitos y protegiendo a su vez la salud del ganado. Bueno, en cuanto a la discusión, tenemos que en base a todo lo que nos demostró como tal en el ensayo, se evidencia que las garrapatas tratadas con este etioquil sí pudieron ovipositar porque ya eran hembras adultas que estaban como, digamos que aptas para su proceso natural de reproducción. Aún así, el producto sí generó cambios visibles en el tegumento de estas garrapatas, mostrando que hubo una afectación como tal fisiológica. Esto refleja que la eficacia del etioquil es mayor cuando actúa en fases más tempranas, y mientras que la garrapata aún está adherida como tal al hospedero, que es el uso real para cual este producto pues está fabricado. Los hallazgos refuerzan como tal la importancia de aplicar el producto en el momento adecuado e integrarlo con otras estrategias como el monitoreo mediante la utilización de feromonas dentro pues de un manejo integrado para el control y prevención de garrapatas. Bueno, y como conclusiones tenemos que principalmente pues el etioquil sí demostró pues su eficacia en base a la reducción que hubo de la viabilidad tanto de las garrapatas como de sus huevos. Además de esto, la relación con las feromonas puede ser bastante exitosa debido a su excelente relación por parte de las feromonas de monitoreo y por parte de los garrapaticidas de un control adecuado de las garrapatas. Esto con el fin de que no haya como un uso indiscriminado de este tipo de productos y que a la final pueda generarse como una resistencia a estos. Y para finalizar, el adecuado uso de los productos de control de plagas es indispensable para un resultado eficaz, ya que como sabemos muchas veces estos productos no se utilizan adecuadamente como vienen descritos por cada uno pues, de sus productores, y esto hace que básicamente pueda llegar a haber una resistencia a estos productos o que sencillamente no funcionen porque no se utilizan correspondientemente.